Buenas noches, bienvenidos a Verdad. Mi nombre es Eduardo Feynman. Hoy vamos a hablar de Venezuela, realmente un verdadero paraíso en Latinoamérica. Y cómo un paraíso como este puede derrumbarse de tal manera. Claro, el populismo, los Chávez, los Maduros, aquellos que destruyen todo lo que tocan. Un país que nada en petróleo, nada en riqueza. Dólares y dólares y dólares. ¿A dónde fueron a parar? Un país que está sumido en la pobreza, en la miseria, los más altos índices de inflación de la tierra. Bueno, de eso vamos a hablar, de Venezuela, el derrumbe de un paraíso. Vamos a echarle luz a la verdad. Hoy, en Verdad, Venezuela, del paraíso al infierno. El ejemplo de lo que pueden generar los gobiernos populistas en cualquier parte del mundo. Venezuela pasó de ser uno de los países más ricos a tener los índices de pobreza más altos de todo el planeta. Con las principales figuras venezolanas debatiremos cómo se destruye un Estado, de quién es la responsabilidad, cómo evitar que este mal se expanda. Y eso es el gran peligro que yo veo en la región, porque la gente no sabe y ellos van avanzando poco a poco, hasta cuando ya tienes el agua hasta el cuello, ya has perdido la democracia. Les contaremos historias en primera persona del dolor migrante por tener que abandonar Venezuela a causa de la profunda crisis. Las oportunidades que nos negó el país, entre ellas la libertad, no sentir miedo por pensar distinto, no sentir miedo por tener una opinión distinta a la del modelo hegemónico que hoy tiene secuestrado el poder. Y el gobierno y el país. Esto y más, hoy en Verdad. Bueno, obviamente vamos a hablar de Venezuela. Venezuela, un país riquísimo, que hoy por hoy está sumido totalmente en la pobreza, en la miseria, hay hambre, la mayor cantidad de pobreza de la tierra quizás, ¿no? O uno de los países más pobres de la tierra, con una altísima inflación, una pobreza que llega casi al 80%. La gente prácticamente no tiene que comer. Un país que fue destruido por Chávez primero, por Maduro ahora. Este narcoterrorismo socialista que está enquistado en Latinoamérica, que es realmente un drama, porque es un país riquísimo, un país que nada en petróleo. La riqueza es brutal y sin embargo personajes como estos han destruido a este país. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, ya lo habíamos dicho, Venezuela se ha convertido en uno de los países más pobres del mundo. Ahora, ¿cómo puede hacer justamente su pueblo para liberarse de esta dictadura de Maduro? Primero le quiero mostrar unas placas. Mire lo que es la pobreza, 79%, casi el 80% en Venezuela son pobres. Y mire la inflación acumulada en los últimos 4 años, 140.000%, 140.000%. Es inimaginable, es una cosa muy, muy impresionante. Está con nosotros Azabache, que es una cantante venezolana. ¿Qué tal, Azabache? Gracias por venir. No, el placer es mío. Eduardo, yo siento una gran admiración y respeto por tu trabajo. Te sigo por todos lados y me encanta que me hayas llamado para hablar de mi país. No, por supuesto, ya lo vamos a hablar, pero quiero que juntos veamos un trabajo que hicimos aquí en Mega Televisión sobre Venezuela. Hicimos un documental, Juntos Somos Venezuela. Lo vemos. Lo que no podemos hacer es voltear la cara. Mientras hay un genocidio silencioso en curso en Venezuela, 500.000 de asesinados por la inseguridad en nuestro país, pero a causa de la desnutrición, de la emergencia humanitaria compleja, más de 100.000 también, 5.1 millones de refugiados en este momento en el continente. Así que no podemos voltear la cara. A todos aquellos que son empáticos o que apoyan a Nicolás Maduro, yo simplemente les digo que apoyar a Nicolás Maduro puede acercarlos a parecerse a Maduro. Y Maduro es un criminal. Al dirigente que vaya asomando la cabeza, o lo matan, o lo apresan, o lo inhabilitan y lo terminan aventando al exilio, como ocurre, por ejemplo,
en Venezuela. En este momento vamos a profundizar la crisis. El que está más desnutrido, pues o deja de crecer o muere, porque ya realmente la desnutrición lo va a llevar a una emancipación severa, y aquellos pocos que sobreviven en esta situación realmente van a aceptar las dádivas. Y aquí se tienen que preocupar más que todo por el bienestar de esos niños. Ellos son el futuro del país. Ellos son el futuro del país, porque hay niños que son inteligentes, que usted lo ve de pequeño, de los 2, 3 años, que son niños inteligentes, que usted le enseña a leer y así saben las vocales, porque son niños, pero para que el cerebro le funcione, las neuronas, tú tienes que alimentarlo bien y darle vitaminas. Es una cosa programada, porque mientras yo más empresas cierre, más gente depende del gobierno. Mientras yo más gente depende del gobierno, más te puedo controlar. Mientras más hambre haya, yo te tengo que dar la caja clave. Entonces ese es un mecanismo perverso. Este es el plan de la patria, para yo poder tener a la gente en un puño. Buenos días, Buenos Aires. Buenos días, Argentina. Soy Eduardo Feynman. A continuación, titulares internacionales. Venezuela. Más de 7 millones de venezolanos han emigrado. Un éxodo masivo que está a punto de superar al de Siria. Michelle Bachelet denuncia una vez más la privación de los derechos humanos en el país hermano. SOS. Enfermarse en Venezuela es una sentencia de muerte. Colapso total del servicio de salud. La historia de lo que acontece en Venezuela es un virus que puede expandirse por toda Latinoamérica. Casi 7 millones de personas han tenido que abandonar un país pobre que antes fue rico, buscando solamente una cosa, la libertad. La libertad la sentí cuando me bajé del avión. ¿Quiénes son? ¿Por qué decidieron irse? Más allá de un número, son personas de carne y hueso como usted, como yo, que tienen una historia para contar. Ahora, el sufrimiento de emigrar es tremendo, sí, según lo que vos relatás. Es complicado porque es como desprenderte de algo, tantos años, como te digo, tantos años que yo viví en mi pueblo, es como desprenderte de eso. No aguanto más. No puede ser que mi país se ha convertido en esto. Su dolor es el dolor de cada uno de todos nosotros. Por eso voy a compartir estas historias con usted. Porque Venezuela somos todos. Con un hueco en el alma yo vivo. Mis pasos me alejan de ti. Y aunque duela pa'lante yo sigo. Mis recuerdos quedaron en ti. ¿30 años? Y hace 4 que estás acá. Correcto. ¿Y por qué decidiste venir acá a la Argentina? Mira, migré a Argentina cuando tenía 27 años porque fue un momento en mi país en donde justo aprobaron la Asamblea Nacional Constituyente y ahí es cuando yo decidí que era momento de emigrar porque no podía crecer en lo profesional ni en lo personal tampoco. Entonces dije, es momento de irme de mi país porque van a cambiar las reglas del juego constitucional y empecé a buscar opciones. Mis opciones eran Chile o Argentina. Y escogí Argentina porque el trámite migratorio era mucho más sencillo que otros países de Latinoamérica. ¿Qué hacías allá en Venezuela? En Venezuela ejercí en los principales medios de comunicación de mi país, era presentador de noticias como tú. ¿En serio? Sí, trabajaba en televisión, trabajé en El Universal, en la sección Expediente, pero bueno, por la falta de papel y el tema de la censura también desapareció esa sección del periódico El Universal. Y ya estando en Globovisión, que era el medio de comunicación en el que trabajaba, también me di cuenta que no podía seguir creciendo en lo profesional porque había mucha censura en el país. Entonces ya me estaba dando cuenta que era un momento en mi vida y en el entorno en donde todo se estaba achicando, se estaba reduciendo y era momento de buscar otras fronteras u otros horizontes para poder vivir. Yo lo que digo es lo siguiente, ¿no? El cinismo de Cristina Fernández de Kirchner es tal
que compara a la Argentina con Venezuela. Señora, en la dictadura de su amigo Maduro, no solo faltan alimentos, sino que se tortura y matan a los que piensan distinto. Señora, explíquele, por ejemplo, a los jóvenes como Charbel, que viajaron más de 7.000 kilómetros para venir a trabajar a la República Argentina. Muchos de ellos están en Buenos Aires y muchos de ellos son profesionales. ¿Por qué se fueron de ese país? El 64% de los venezolanos bajó 11 kilos por dejar de comer debido a la crisis humanitaria. Hay mujeres que han tenido que prostituirse para intercambiar sexo por alimentos, según un informe de la señora Bachelet. Señora, le cuento además, señora Cristina, que según el último informe de la FAO, más de 6.800.000 venezolanos están subalimentados. El hambre es una de las causas que ha generado la migración forzada de más de 4 millones de venezolanos. No se burle, señora Cristina, no se burle del informe de Michelle Bachelet, ni use el hambre de los venezolanos para hacer su propia campaña, señora. Azabache, ¿cómo es tu historia? Ay, mira, es raro empezar una entrevista y se me arruga el corazón. Tengo 22 años que salí de mi país y salí por no venderme al régimen tirano. Yo siendo una figura en mi país, saliendo de una entrevista de radio, me crucé con el asesino golpista de Chávez. Y le digo asesino golpista porque yo viví el golpe de Estado que él dio en el 92, que le costó la vida a más de 300 personas. Famosa y joven, muy joven, con un ímpetu juvenil, cuando él me ofrece un cheque en blanco para unirme a su revolución, le grité en la cara que jamás me iba a unir a su revolución, que para mí él era un asesino golpista. Se lo grité ahí delante de todo el mundo. Él estaba en campaña en ese momento. Cuando ese señor subió al poder, a mí se me cerraron todas las puertas de trabajo y comenzaron las amenazas a mi familia y a mí. Ahí tomó como un pasaporte, una gira que comenzó en México y dije, bueno, donde me deje el avión, ahí comenzaré de cero o de nuevo. Y aquí estoy en Argentina. Sí. Me pude traer a mi madre, o sea, fue la única persona que pude sacar del país. Toda mi familia está allá. Tengo 22 años sin abrazar a mi familia. Y no puedo volver porque estoy segura que me meterían presa o... Bueno, yéndome a lo mejor que me pueda pasar es que me metan presa o si no... Estas historias que vimos recién también son soy tu una historia. Más. Soy una más de 7 millones, yo creo que somos más, de venezolanos forzados a migrar. El desplazamiento forzoso es un crimen de lesa humanidad. Somos una migración que además no sabemos migrar. O sea, nunca, yo te puedo jurar que ningún venezolano hubiese querido irse nunca de su paraíso. Y es interesante, por lo menos en mi caso, teniendo una trayectoria impecable en mi país, tener que emigrar en la etapa más productiva de mi vida. O sea, yo en ese momento, cuando pasó todo esto, yo había grabado 6 discos, había hecho novelas, giras de conciertos nacionales, internacionales, una carrera ascendente, y tenerlo que abandonar para empezar de cero siendo absolutamente nadie. ¿Cómo era Venezuela antes de la llegada de los Chávez y Maduro? Bueno, muy buena pregunta. Venezuela siempre ha estado bajo gobiernos socialistas. Esto lo entendí yo después, porque siempre hubo un lado de la población apartado, y ese fue el caldo de cultivo que aprovechó Chávez, porque cuando Chávez lo indultan de ese golpe de Estado y se lanza en esa campaña electoral, aprovecha ese odio y ese rencor de esa gente para instalarse en el poder. De hecho, cuando Chávez ganó, éramos 23 millones de habitantes, un universo electoral de 11 millones, y Chávez gana con 3.600.000. O sea, usa la democracia para convertirse en dictador y después en narcoterrorista dictador. Exactamente. Ellos, y digo ellos porque este es un sistema que se está
expandiendo por toda la región, Sí. utilizan las herramientas democráticas a lo que nosotros estamos acostumbrados, educados, para manipularlas a favor del modelo. Ellos no creen en la democracia, ellos la utilizan. Y eso es el gran peligro que yo veo en la región, porque la gente no sabe y ellos van avanzando poco a poco, hasta cuando ya tienes el agua hasta el cuello, ya has perdido la democracia. Por ejemplo, en Venezuela no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Cualquier elección... No hay libertad de prensa, de expresión, no hay libertad... No, Claro. no hay. Entonces todo lo tiene el control, el régimen, y lamentablemente tenemos un factor que ha ayudado a que esto se perpetúe por 22 años, que es la oposición funcional. Hay un factor tremendo que ha engañado al mundo vistiendo a Venezuela como si fuese una democracia y le ha vendido al venezolano de adentro una esperanza que no existe. Entonces, esta oposición es un factor determinante para que se puedan instalar en el poder muchos años. Por eso es que es tan peligroso y más que peligroso, el compromiso del ciudadano tiene que ser fuerte y vital para que esto no pueda avanzar. Contame una cosa, Sabache, ¿tenés parientes todavía allí? Toda mi familia Toda. está ¿Y allí. qué te cuentan hoy de la Venezuela de hoy? Mira, ¿Qué es vivir hoy en Venezuela? Bueno, te cuento. Perdí a mi padre hace unos años sin medicinas. Perdí a mi tío sin medicinas. Casi muere un primo hermano que me crié con él por COVID-19 sin recursos. Mi familia no la está pasando bien, pero sé que es una más de millones. En Venezuela, bueno, todo lo que es el aparato productivo del país está destruido, la salud, la educación, el núcleo familiar, porque ellos también distorsionan el lenguaje. Cuando ellos te hablan de amor, es guerra. Cuando te hablan de paz, es todo o sea, ellos... A ver, déjame explicarte esto bien porque a lo mejor no se entiende. Cuando ellos en los discursos hablan de felicidad y de amor, es todo lo contrario. Es todo lo contrario y eso lo aprendimos nosotros a flor de piel. Es un modelo de hambre, miseria y muerte. Y con ese hambre, miseria y muerte están violados todos los derechos de los venezolanos. Sabache, gracias por venir. No, te agradezco a ti. De verdad. Gracias, gracias. No, un placer. Señores, ya venimos y vamos a seguir viendo Venezuela Somos Todos. Usted sabe que la oposición política en Venezuela hace años que sin éxito intenta tirar abajo el régimen dictatorial de Chávez primero y ahora de Maduro. ¿Hay una salida a este conflicto o no hay salida? Le quiero primero mostrar unas placas que tienen que ver con este número, ¿no? Que más de la mitad de la gente con hambre de América Latina vive en Venezuela. Y solo el 7% de los hogares tiene seguridad alimentaria plena en Venezuela. Todos los números son realmente dramáticos. Está con nosotros María Corina Machado, una dirigente venezolana de la oposición. Ella fue diputada, es profesora, ingeniera venezolana, es una política muy importante, fundadora del movimiento político 20 Venezuela. María Corina, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gusto muy grande. Hola Eduardo, un placer saludarte. Gracias. Me gustaría que juntos escuchemos y veamos esta segunda parte del documental que hicimos, Venezuela Somos Todos. Y después lo analizamos, por favor. Es difícil el no estar contigo. Hoy mis lágrimas caen por ti. ¿Te gustaría ver a Maduro preso algún día? Mira, yo lo que quiero ver es justicia en mi país. Yo lo que quiero es ver a los venezolanos regresando por voluntad propia, no siendo expulsados por una dictadura. En Venezuela no hay ningún evento natural que justifique las condiciones, ni hay en teoría, no hay una guerra civil, no hay una guerra, no hay un conflicto, no hay nada, pero tenemos
descalabro de la salud, descalabro de todos los programas económicos, descalabro de la educación. Entonces tenemos los efectos a largo plazo de algo que no está sucediendo en Venezuela, pero sí lo estamos viviendo. Eso es lo que se llama una emergencia humanitaria compleja. ¿Y por qué humanitaria? Porque necesitamos obligatoriamente de ayuda externa para poder salir de este pozo en el que estamos. ¿Qué nos espera? Realmente nos espera mayor deterioro. Nos espera mayor deterioro. Esta situación no solamente va a ser una afectación a corto plazo, esto va a dejar secuelas. Vemos gente nutrida comiendo en la calle. ¿Por qué comen en la calle la basura? Porque no tienen que comer, porque han pasado hambre y eso los lleva a comer lo que sea. Entrevista, toma 2 y audio 2. ¿Cómo estamos? Hola, Eduardo. ¿Cuál es tu nombre? Adriana. Mi nombre es Adriana. ¿Y qué hacías en Venezuela? ¿Cómo era tu vida? Bueno, en Venezuela me desempeñé desde el 2015 hasta el 2018 en una empresa textil como licenciada industrial, especialista en procesos, hasta que, bueno, tomé la decisión de emigrar. O sea, sos una profesional. Sí. Yo ejercía como médico obstetra ginecólogo. ¿Obstetra? Sí. O sea, traía niñitos al mundo. Bueno, yo digo mejor acompañaba a las mujeres que me invitaban en sus partos. Sí. Sí. Qué bárbaro. ¿Y cuánto ejerció de médico allá? ¿Muchos años? Aproximadamente unos 32, 35 años. Ajá. ¿Tenía su consultorio, su vida hecha? Sí, estaba completamente estable y tranquilo, pues había trabajo, había motivación. Me gradué de abogado, también fui docente en la Universidad Católica, en la materia de dirección de fotografía. Fui artista, fotógrafo, así que tenía una vida un poco bohemia, un poco académica. ¿Cuántos también. trabajos tenías allá en...? Llegué a tener hasta 3, 4 trabajos al mismo tiempo. Yo emigré por la situación de mi país, falta de alimentos, se hacían filas, la luz, el agua, problemas con la inseguridad, todo esto se, digamos, colapsó, un momento como ¿Qué terrible. dijiste? Acá en Venezuela no tengo futuro. No. Mira, donde todo era difícil, desde colocarle gasolina, o como dicen ustedes, nafta al auto, hasta comprar pan, hasta la sensación de caminar en la calle y sentir que cualquiera te puede robar. 3 veces me asaltaron los motochorros, como le dicen acá. A punta de pistola. A punta de pistola. María Corina, son realmente impactantes los relatos de todos aquellos que tienen que exilarse de Venezuela. Desgarradores. Mira, Eduardo, en primer lugar, me emociona mucho que ustedes hayan hecho este testimonio y además le hayan colocado el nombre Venezuela Somos Todos. En primer lugar, porque claro que hay una dimensión ética de solidaridad humana, pero además hay una dimensión política. Lo que está pasando en Venezuela no es una causa aislable de lo que está pasando en el resto de la región, de lo que puede ser el futuro de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, incluso de Occidente. Estamos enfrentando enemigos comunes, enemigos a los valores occidentales, a la democracia, a la justicia y a la libertad, que han ocupado Venezuela. Y en este sentido yo quiero insistir en algo que lo he dicho muchas veces. Este horror que tú relatas de una Venezuela que huye por el mundo, que responde casi el 25% de nuestra población, estamos hablando de más de 6 millones de venezolanos, no ha sido casual, es intencional. Por lo tanto, lo que se ha instalado en Venezuela no es, y no debemos calificarlo como una dictadura, es un sistema muy distinto, Eduardo. Si esto fuera una dictadura con una estructura jerárquica, convencional, esto habría caído hace mucho tiempo, dada la lucha que hemos dado los venezolanos y el apoyo que hemos recibido de las democracias occidentales. Esto es otra cosa, esto es un sistema complejo, una red de redes criminales que tiene una fachada ideológica, que tiene un soporte geopolítico donde están Rusia, China, Irán y Cuba, pero que su soporte abajo, su estructura, es eminentemente criminal. Y por eso es una amenaza a la seguridad de todos los países de la región.
Ahora, ¿hay alguna salida política a este conflicto o la oposición no va a poder terminar con este régimen castrochavista que está instalado en Venezuela? Por supuesto que hay una salida, pero mucho cuidado cuando hablamos de una salida política convencional. Quiero insistir en esto, no estamos enfrentando políticos, ni siquiera políticos malos, desalmados, autoritarios, no. Estamos enfrentando criminales. Venezuela está secuestrada. Por terroristas. Venezuela está ocupada. Por narcoterroristas. Además, mira, yo tengo 8 años con prohibición de salida de mi país. Adicionalmente, desde hace casi 6 años, el régimen le ha dado las instrucciones a las líneas aéreas privadas, comerciales, que la que me monte en un avión local le quitan la licencia. Eso me ha permitido conocer mi país desde adentro. Yo voy manejando mi carro y recorro todos los estados y los pueblos de mi país. En las últimas 8 semanas he estado en 18 de los 24 estados. Yo te puedo decir lo que los venezolanos estamos sintiendo. Yo te puedo decir lo que aquí está pasando. Y Venezuela es un país que está siendo ocupada progresivamente por grupos criminales de diversa índole, desde los carteles de la droga, el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, hasta los grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, y las redes de explotación ilegal de minerales, de combustibles y hasta de tráfico de personas y de prostitución infantil, Eduardo. Grupos armados que no solamente ejercen el control territorial, sino también el control económico y social. Me decía un campesino de Delicias, un pueblo del Táchira, me decía: María Corina, aquí no se vende una gallina si el comandante del ELN no te lo autoriza. Yo no puedo mandar a mi niño a la escuela si ellos no te dicen a qué hora hay toque de queda y a qué hora se cierra. Me explico. Y esto está pasando en todo el país. Entonces, ¿cómo pueden decir que aquí no hay un conflicto armado? Lo hay. Hay un conflicto armado que va creciendo, que tiene a la población civil indefensa en el medio, pero por su naturaleza criminal lo que está ocurriendo es expansivo. Es decir, tú no lo puedes encapsular, ¿cómo se llama? Mantener dentro de las fronteras venezolanas. Entonces, aquí ya se está viendo cómo esta dinámica criminal se expande hacia Colombia, y lo digo con todas sus letras. La próxima víctima que tienen en la mente toda esta estructura criminal, con el Foro de Sao Paulo, con estos países, con la guerrilla colombiana, con el ELN y la FARC, es tomar Colombia. Eduardo, imagínate lo que significaría que esta estructura criminal tuviera el control de un territorio desde el Pacífico colombiano hasta el Atlántico venezolano. ¿Nos damos cuenta de lo que eso significaría? Tremendo. Ahora, Corina, usted es una persona muy importante de la oposición venezolana. Si usted tuviera, aprovechemos estas cámaras de televisión, de Mega Televisión, es una cadena de televisión muy vista por 60 millones de hispanos en los Estados Unidos. Si usted tuviera que hablarle ahora al presidente Biden, ¿qué le diría? En primer lugar, que Venezuela es una prioridad para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Lo acaba de decir hace unos días el propio jefe del Comando Sur, Craig Fowler. Es una amenaza. Aquí se ha instalado militares rusos, agentes cubanos, grupos enviados por el régimen de Irán, China claramente operando actividades de inteligencia que tiene implicaciones para toda la región. Pero además es una prioridad porque hay que el objetivo de este régimen primero sostiene a Cuba y Nicaragua. Si se desmonta el régimen venezolano, Eduardo, créeme, se caen los regímenes de Cuba y Nicaragua. Pero si no se hace este proceso de desestabilización, que ya vemos lo que está haciendo en Perú, que vemos lo que pretende hacer incluso en Chile, en no Argentina, se va a detener. En Argentina. Y obviamente está la dimensión humana. Claro, tal cual. Y por último, ¿qué le diría al presidente? Sí. Claro, ¿qué hacer? Porque el punto es qué hacer. Tal cual. Ese es el punto. Es el punto. Lo hemos intentado. No es verdad que se ha intentado todo. No se ha terminado de entender que estos son criminales. Es el caso de un secuestro prolongado con rehenes, pero que además los secuestradores te están matando a los rehenes todos los días.
¿Cómo lo resuelves? Si de verdad lo quieres resolver. Si no es dar una imagen, una simulación que políticamente es correcta de atención a una realidad, pero que en el fondo no se quiere resolver. Si tú lo quieres resolver, a esos secuestradores tú los tienes que aislar, tú les tienes que cortar todos los mecanismos a través de los cuales reciben insumos de afuera. Le cortas la luz, le cortas el agua, no permites que entren comida, que no reciban más armas, que no tengan inteligencia. Eso es lo que hay que hacer con este régimen. Hay que cortarle los flujos que están recibiendo hoy en día de muchísimo dinero ilegal, de armas, de inteligencia, que vienen por la presencia y las relaciones que tienen con Rusia, con China, con Irán, con Turquía y con Cuba. Eso es algo que obviamente los venezolanos no podemos hacer solos, Eduardo. ¿Cómo se hace eso? Aplicando justicia internacional. La justicia internacional, que avance el proceso en la Corte Penal Internacional, que dé a conocer todos los vínculos de las redes criminales financieras que están soportando esta tiranía y que, te digo, se han instalado en los sistemas financieros de muchos países de América y de Europa, que se dicen aliados de la justicia y la democracia en Venezuela, pero que se están haciendo la vista gorda de esta realidad. Sí. Y eso es lo que hay que hacer: aislar, rodear y entonces poner contra la pared a una tiranía que en ese momento tú dices, ahora sí vamos a negociar, pero vamos a negociar la salida, no vamos a negociar la quedada, que es lo que este régimen ha hecho 14 veces, incluyendo actualmente lo que está ocurriendo en Ciudad de México. María Corina, le mando un abrazo muy, muy grande y gracias por atendernos siempre. Gracias. Gracias a ti, Eduardo, y tengan la seguridad que los venezolanos no nos vamos a rendir jamás y vamos a luchar por liberar a nuestro país. Y un abrazo grande a todos los venezolanos y latinoamericanos que hoy nos acompañan. Los vamos a reunir de vuelta, unificando esas familias y esos migrantes que tú, y gracias te doy por haberlos mostrado al mundo, podrán reencontrarse aquí en sus hogares y en una nación libre y próspera. Beso enorme, gracias. Ya venimos. ¿Habrá un día después del tirano en Venezuela? ¿Llegará ese día, el día después de la caída de la tiranía de Chávez, Maduro, el narcoterrorismo venezolano? ¿Habrá un día así? Bueno, de eso vamos a hablar. Está aquí con nosotros Charbel Najam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Sos sociólogo, ¿no? Sí, así es. ¿Podemos charlar en un ratito con vos? Así es. Y quiero que veamos juntos la parte final de este documental que hicimos que se llama Venezuela somos todos. Es difícil el no estar contigo, hoy mis lágrimas caen por ti. El Programa Mundial de Alimentación hoy catalogó a Venezuela, o esta semana, como uno de los 5 países en riesgo de hambruna. Y el problema de la desnutrición no es que solamente el niño no ganó peso. El problema es que si tú no comes en los primeros 1000 días de vida la cantidad de calorías que tú necesitas, tu cerebro se va a afectar. Entonces vamos a tener, además de venezolanos bajitos y flacos, venezolanos con una limitación intelectual muy importante. Mi mamá me dice que es medio complicado con el tema de la comida y todo esto, pero digamos que han podido resolver porque, ¿qué pasa? De un tiempo para acá, ahora sí hay comida, no tienes que hacer fila, pero es muy costoso y todo está dolarizado. Claro. Es decir, vas a comprar y lo más probable es que pagues en dólares. Claro. Así está el bolívar, es una cosa un poco rara, pero sí, y $1 es bastante allá. La cosa que me costó como migrante es el vacío de la identidad, o sea, el conflicto con la identidad. ¿Quién soy ahora que no soy docente, que no estoy haciendo fotografía, que no estoy con mi gente? Y bueno, después alguien me ofreció cuidar a viejitos o a viejitas, que aquí lo llaman acompañante terapéutico. Lo hice unos pocos meses, como unos 4 o 5 meses. O sea, de ser médico allá, sí, a la nada misma acá. Bueno, hay que hacer un ejercicio de humildad serio. Y me pegó mucho la muerte de 3 de ellos. ¿De los viejitos que usted cuidaba? Sí, porque son personas que están,
grandes, con enfermedades crónicas, que están muy cerca de la muerte, pues por su estado físico. Y me pegó emocionalmente y dije, no lo voy a hacer más. Entonces decidí comprar un auto con los ahorros que tenía y trabajar como Uber. Como decimos en Venezuela, a mí nadie me quita lo bailado. Yo soy quien soy. Claro. Y porque sea chofer de Uber, no me estoy ni degradando, ni soy menos. Ni los choferes de Uber son menos que nadie. No, eso ni lo entiendo. Ni el que me limpiaba el consultorio es menos que yo. Claro. Entonces, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Totalmente. Otra cosa es sentirlo. Yo me repetía en la cabeza, a mí me toca en este momento servir. En otro momento a todos nos toca ser servidos. Entonces hay que hacer las cosas bien, con elegancia, con amor, con sutileza, con corazón. Con educación, sí. Con respeto. Y ahí te enfrentas a todo tipo de personas. Claro. Como se enfrenta una cajera en un banco, como se enfrenta cualquier otra persona que tiene un trabajo no tan reconocido. Ok, y al principio lo sintió como un juego, ¿y después? Bueno, ¿Dónde le pegó? Mira, mi familia, algunos decían que cómo era posible que yo estuviese trabajando así. Claro. Y yo me decía, bueno, mira, yo soy capaz de hacer esto si esto trae un equilibrio económico a mi casa, que no lo tengo. Lo que me traje no me va a durar para toda la vida. Hoy conocimos la historia de 7 millones de venezolanos que tuvieron que huir de su patria. Lo que no le van a poder robar a esos niños, mujeres y hombres son sus sueños. Como periodista y ser humano veo con preocupación que esta situación de los venezolanos puede expandirse en toda la región. ¿Qué tenemos que hacer para no repetir esta historia? ¿Qué podemos hacer para ayudar a los venezolanos? Nos vemos en una próxima entrega de Venezuela Somos Todos. Soy Eduardo Feynman, para Mega TV. Con un hueco en el alma yo vivo, hoy mis pasos me alejan de ti, y aunque duela pa'lante yo sigo, mis recuerdos quedaron en ti. Es difícil el no estar contigo, hoy mis lágrimas caen por ti, y aunque duela pa'lante yo sigo, porque estoy hecho de ti. Es otro acento, es otra tierra, no eres tú. Charol, qué tragedia, ¿no? Sí, bastante duro escuchar el testimonio detrás de la cifra, porque muchas veces nos quedamos con el número, pero detrás de esos informes que hablan de 6 millones de venezolanos, de 300.000 venezolanos en Argentina, está toda esa historia detrás de la persona y mueve mucho escucharlo. Personas de carne y hueso. Así es. Pero son 7 millones en todo el mundo. Así es, así es. Más, casi el 20% de la población venezolana hoy está fuera de Venezuela. Acá en los Estados Unidos también muchísima gente, muchísimos, miles y miles. Así es, así es. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Mira, ¿libertad, básicamente? Estamos buscando las oportunidades que nos negó el país, entre ellas la libertad, no sentir miedo por pensar distinto, no sentir miedo por tener una opinión distinta a la del modelo hegemónico que hoy tiene secuestrado el poder y el gobierno y el país en su efecto, a la de poder desarrollarnos, sobre todo como jóvenes, quienes estudiamos o logramos obtener una carrera y queremos crecer profesionalmente. Venezuela lamentablemente hoy día nos cierra las puertas. El salario mínimo de un profesional no llega a ser los $10. No te puedes costear, digamos, la vida hoy en Venezuela como profesional y salimos huyendo de esta situación. No lo hicimos de forma voluntaria. Ahora, ¿crees que hay un día después del dictador o no? Sí, eso no va a llegar. Yo estoy convencido de que hay un día después y los jóvenes con esta irreverencia nos aferramos a la esperanza que la dictadura nos trata de quitar.
El régimen de Maduro está tratando de aniquilar la esperanza de los venezolanos para que nos resignemos a vivir en este modelo de miseria, de opresión, de pobreza. Y yo que comparto, digamos, con muchos jóvenes, porque soy de esta generación, obviamente, encuentro que estamos aferrados a la esperanza. Sabemos que no es fácil, sabemos que no es lo inmediato y sabemos que no va a ser un proceso muy rápido de conseguir, pero sabemos que en nuestro país lo vamos a recuperar y que vamos a estar ahí, en la primera línea de batalla para reconstruir todo lo que hoy está destruido. Cuando viste las manifestaciones de los últimos meses en Cuba, por ejemplo, esos jóvenes movilizados, ¿sentiste algo parecido a lo que ocurrió en Venezuela y lo que ocurre? Absolutamente. Es una lucha compartida por la libertad, por decir basta de la opresión, por decir basta de este modelo que hoy nos tiene sumergidos en la pobreza. Porque ustedes en Venezuela sufren el castrochavismo, ¿no? O el castromadurismo. Así es, así es. Hoy, digamos, lamentablemente la soberanía en Venezuela está perdida. Hoy las decisiones políticas se toman más desde La Habana que desde Miraflores. Así que hoy, digamos, todo lo que pasa en Venezuela es básicamente causa o consecuencia de lo que se define en Cuba. ¿Cómo imaginás ese día después del tirano? Mira, es verdaderamente emocionante. Yo creo que es el momento del encuentro, de llegar todos a ese país y ponernos ahí al hombro para construirlos. Y me emociono mucho porque, bueno, son muchos años fuera de Venezuela y luchando por esa libertad que nos quitaron, y lo digo como militante de un partido político y como convencido de que desde los partidos tenemos mucho que hacer para reconstruir la libertad de Venezuela, y veo ese momento como el momento del reencuentro de todos los venezolanos, de todos los sectores, para decir, bueno, hay que comenzar a construir de cero este país que nos quitaron. ¿Qué familia tenés todavía ahí? Es más duro todavía, porque mi familia hoy está regada por el mundo en Venezuela. ¿Regada por el mundo? Sí, tengo hermanos, mi mamá en Argentina, en Estados Unidos, mi papá está en el Líbano porque es de origen libanés, tengo un hermano en Colombia, otro hermano en España, así que en Venezuela, bueno, tengo a mi abuela y algunos tíos. O sea, el régimen tirano hizo destruir, implosionar la familia. Sí, desagregó. La voló en pedazos. Desagregó por completo la unidad familiar. Nosotros los venezolanos no estábamos acostumbrados a la migración, es un fenómeno, estábamos acostumbrados a recibir flujos migratorios, pero nunca a migrar. Es una sociedad muy unida, muy de la unión familiar, y este régimen lo que hizo fue desmembrar todo. Desmembraron el tejido social, nos desmembraron como sociedad, y el núcleo familiar obviamente se dispersó. Gracias por venir, Charbel. Gracias, Eduardo, por la invitación. Gracias. No, gracias. Muchísimas gracias. Señores, en instantes vamos a hacer un resumen de lo que vimos. Ya venimos. Bueno, hemos visto que Venezuela es una verdadera tragedia, ¿no? Un paraíso que se ha derrumbado por culpa del populismo. El narcoterrorismo, los Chávez, los Maduro ahora, el castrochavismo, el socialismo, llámelo como usted quiera, pero ha hecho un daño a ese país y a la gente de ese país muy impresionante. Un país sumido en el hambre, la miseria, la muerte. Un país con riesgos de hambruna, lo dijo el mismo Guaidó en una nota, casi 90% de pobres, casi 60% de desnutridos, el 64% de la gente bajó 11 kilos de peso por comer menos. Las mujeres se tienen que prostituir para conseguir dinero para poder comer. Una verdadera tragedia Venezuela, un germen que se está expandiendo por toda Latinoamérica. Ojalá algún día se corte esa terrible tiranía. Soy Eduardo Feynman, esto es verdad, y ojalá le hayamos echado luz a esa verdad.